Vamos a ir a la palabra de Dios para iniciar este estudio y lo vamos a hacer en la segunda carta de Tesalonicenses, su capítulo 2. Y vamos a leer los primeros versículos, los versículos de 1 al 2. Y luego vamos a ir leyendo hasta llegar al versículo 17. Así que tengan a la mano su Biblia y vamos a ir leyendo juntos. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya estamos en el tiempo de la tribulación, dicen la radio, la televisión, en las calles, las campañas, porque la gente dice: ¿qué mayor tribulación tenemos o podemos pensar que la presente? ¿Ha escuchado usted esas afirmaciones semejantes? Yo creo que sí. Mucha gente, ya sea para evadir la realidad futura o para quejarse del presente, aluden estar en el tiempo del juicio divino o de la tribulación. A través de la historia de la iglesia, varios han sido los que se han levantado con el grito de que el Señor ya vino. Muchas veces, personas han llegado al extremo de pronunciarse a sí mismos ser de Cristo, o ser el Cristo, más bien. Varios han sido engañados y seguirán siendo. ¿Cómo puede el creyente genuino en Cristo librarse de semejante trampa? Aparentemente, esta fue una realidad que los tiernos creyentes de Tesalónica vivieron. Había falsos maestros que los habían alarmado, diciéndoles que ya estaban viviendo el día del Señor, debido a las tribulaciones y a las pruebas que enfrentaban. Pablo les escribió para corregir este error y para exhortarlos a mantenerse firmes de las realidades espirituales que vivían. Vamos a ver en esta noche, en primer lugar, que el llamamiento a la firmeza en las convicciones doctrinales es importante. Lo hemos leído en los versículos del 1 al 2. Aparentemente, los tiernos creyentes, en medio de sus otras pruebas y tribulaciones que enfrentaban por causa del Señor, ahora tenían que sufrir el tormento de tener maestros falsos que anunciaban que sus sufrimientos presentes indicaban la llegada del día del Señor. Esto implicaba que ya se les había pasado el rapto de la iglesia. Se desconoce el motivo de los intranquilizadores en promover semejante enseñanza. Lo cierto es que esto sí había perturbado a la iglesia, a la tierna iglesia de Tesalónica. Los hermanos estaban alarmados porque la promesa de descanso y glorificación se cambiaba por el incremento de la tribulación, de los problemas, de las pruebas, de las dificultades. Para corregir esta falsa enseñanza, el apóstol Pablo escribe a los creyentes específicamente sobre la venida del Señor y dice: y nuestra reunión con Él. Los falsos maestros estaban destinados a enfrentar la tribulación diciendo que el día del Señor está cerca. Por eso dice él en el versículo 2, en su segunda parte, que no se conturben ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Como un tierno pastor, Pablo les pide a los hermanos que no se dejen ser removidos de lo que han sido enseñados y creen, y mucho menos se dejen alarmar. Esto podría suceder fácilmente si se dejaban guiar a creer que el arrebatamiento glorioso ya había pasado. La palabra traducida movidos
quiere decir que sean sacudidos de su sensatez. Cuando nosotros nos dejamos influenciar fácilmente por enseñanzas distorsionadas, nuestra sensibilidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero se ve afectada. Lo que el apóstol está diciendo es que aprendamos a ser prudentes en diferenciar cualquier aparente enseñanza con autoridad apostólica. Dios no está cambiando planes de un día para el otro. Acuérdense ustedes que Dios, dentro de sus atributos, tenemos su inmutabilidad. Él no cambia. El hombre y la mujer cambiamos, pero Dios no cambia. Su designio es eterno. Y como una vez lo reveló, así lo va a cumplir. ¿Dónde lo reveló? Bueno, en las Sagradas Escrituras. El apóstol específicamente menciona 3 formas de transmitir el error. Se las voy a dar. Argumentar que era la revelación de un espíritu. La segunda razón, o por predicación o por enseñanza. Y la tercera, por una aparente carta apostólica. Puede verse que el enemigo usa los mismos medios que tenemos para comunicar la verdad, para alcanzar sus planes engañosos. Por ello debemos discernir la verdad y conocerla a través de la revelación escrita de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importante que usted se acerque a las Escrituras. Si usted no puede leer o no mira bien o no comprende cuando usted lee, entonces conéctese. Venga a la iglesia, escuche la palabra, la explicación de ella, su interpretación, su aplicación. Porque de esa manera estaremos guardados del error de las falsas doctrinas. En segundo lugar, Pablo nos dice que debemos tener un llamamiento a la firmeza en medio de cualquier engaño. Y aquí vamos a estar en la sección del versículo 3 al 11. El apóstol demanda una disposición a ser libres de caer en la red del engaño. Y veamos el versículo 3, nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para ello les recuerda a sus lectores que el día del Señor, día de juicio, se caracterizarán por un periodo de tiempo durante el cual hay manifestaciones específicas de la rebelión humana. De esa manera el apóstol cita 2 fenómenos que todavía no han ocurrido. Los cristianos no habían perdido el rapto. Allá cuando estudiamos 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, estudiábamos de cómo será el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto de la iglesia, o la partida de la iglesia. Dice que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y eso no había sucedido en aquellos días con los tesalonicenses. Y no ha sucedido aún ahora, más de 2000 años después de aquella fecha. No ha sucedido. Y no estaban todavía en el día del Señor, porque no se había dado aún 2 indicadores de la presencia de aquel día. De esa manera el apóstol les asegura que a sus lectores que ese periodo aún no ha llegado. No es que a ellos les tocara enfrentar esos acontecimientos, pero no se habían dado, lo cual indicaba que no estaban en el tiempo aludido. En ninguna manera los cristianos podían identificar aquellas pruebas con las que se enfrentarán por la presencia del hombre de pecado sobre los creyentes que se levanten durante la tribulación. Cuando aquel tiempo escatológico se inicie, dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el enemigo, Satanás. Todo esto ya había sido parte de la instrucción apostólica para los creyentes. Él ya les había orientado. ¿No os acordáis? Dice que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Era del conocimiento de ellos que ya estaba en acción la oposición satánica a través del mal, pero que tiene un freno, puesto que hasta que llegue el momento histórico de ese enlace. Y dice el 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ese freno, dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hace referencia a la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Hermanas y hermanos, el Espíritu Santo está en la iglesia, está en su corazón, está con nosotros y está en nosotros. Y Él es el que detiene ese acontecimiento que será histórico. No se ha dado todavía. Ese es el freno. Cuando Él sea quitado de en medio en su manifestación poderosa a través de la iglesia, es decir, en el rapto, entonces se desatará el mal en toda su plenitud. Hasta que se llegue a ese debido tiempo, entonces se manifestará aquel inicuo. Vea el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El Señor mismo lo destruirá. Es Él quien pondrá fin a su programa de juicio sobre el mundo. Es con este cierre del juicio que se introduce la aparición del Señor sobre la tierra para establecer su propio gobierno. Esta es una faceta de su segunda venida, diferente a la reunión con sus santos. El apóstol definió la caracterización y obra de este hombre de pecado. Afirma que su presencia es obra satánica. Versículo 9 nos dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Afirma que su presencia es obra satánica y manifestación de poder demoníaco. Hace específico que la tarea de este perverso es engañar a quienes desobedecen el evangelio. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, aquellos que habiéndoseles presentado el evangelio, aquellos que habiéndoseles hablado de Cristo, habiéndoseles dado la oportunidad, no quisieron creer, a estos es a los que el enemigo, el hombre inicuo, el hombre de pecado, Satanás, destruirá como parte del juicio divino sobre ellos. Versículos 11 y 12 nos dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El amor de Dios es maravilloso. Su rechazo tiene consecuencias de juicio definitivas. Ahora yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted con esa verdad tan profunda? De saber que Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero que también es un Dios de juicio. Y que ejecutará ese juicio con aquellos que rechazaron el evangelio.
que rechazaron la obra de gracia, el regalo de amor y de misericordia que Él extendió durante todo el tiempo de la vida de la iglesia. En tercer lugar, el llamamiento a la firmeza por la elección y llamamiento divino, nos dice Pablo. Eso lo tenemos en los versículos 13 al 17. Toda esta expectación de juicio producía en los misioneros una constante gratitud por la elección divina de los tesalonicenses. Se sentían comprometidos a expresar siempre ese reconocimiento a Dios por la salvación de aquellos creyentes a través de la obra santificadora del Espíritu Santo por medio de la fe en la verdad. Dice el versículo 13, pero nosotros, ahí hay un pero, observe el texto, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Una salvación que depende 100% de la gracia divina, que descansa en el llamamiento divino a la gloria eterna en Cristo. Veamos el 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un contraste profundo con la perdición que espera al desobediente a la verdad. Así que dice, así que, en el versículo 15. Tanto el pero del versículo 13 es importante, ese conectivo, como el conectivo así que. Y dice el 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El cristiano es responsable. Después que Pablo nos presenta esta conclusión de tan maravillosa salvación, podemos decir que el cristiano es responsable a Dios por su elección a estar firme. Lo menos que Dios espera de usted y de mí, hermanos y hermanas, es lealtad, así como fidelidad en guardar la doctrina apostólica, sea cual sea la prueba que usted enfrente ahora. No se enoje con Dios. Dios le está enviando esa prueba para ver su grado de lealtad hacia Él. Porque, hermanos y hermanas, cuando todo va bien, no es difícil mostrar lealtad, especialmente si nos ha venido la bendición de una manera sorpresiva. Pero cuando las cosas vienen contrarias o adversas, tendemos a enojarnos, a culpar a otros y en una manera inconsciente a culpar a Dios, y algunos de manera consciente. Ninguna de esas cosas es saludable, porque Dios está probando nuestros corazones. Sabemos que siempre en la vida cristiana van a haber personas que se van a oponer, que nos van a poner cáscaras para que nos deslicemos, que nos van a criticar, que van a murmurar, que nos van a señalar, que nosotros haciendo lo bueno nos van a marcar como si estuviéramos haciendo lo malo. Siempre va a haber gente así. Y van a haber situaciones inesperadas, enfermedades, accidentes, catástrofes. Todo puede venir. Finanzas, pérdida de dinero. Pero todo, hermanos, es parte del proceso de formación de Dios para nuestras vidas. Él lo que espera de usted y de mí es lealtad. Lealtad, aun cuando llegue la tentación, que sea muy grande, que usted no pueda evadirla. Pero Dios está probando ahí su lealtad. Esta esperanza debe mantenernos. Ningún sufrimiento presente puede compararse con la gloria venidera que nos libra de peores sufrimientos futuros. Esta esperanza debe mantenernos firmes en el llamamiento que hemos recibido para fortalecer el corazón de sus lectores
el apóstol asegura su exhortación con una oración intercesora. Ni Pablo ni sus colaboradores podrán confirmar los corazones de los tiernos creyentes. Es obra divina. Vea lo que dice el 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es obra divina de quien viene la elección misma, la que hará efectivo el despertar en cada creyente a una esperanza viva que afecte todo su andar. El 17 nos dice finalmente: conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Volvamos a las Escrituras y recordemos que Él da fuerzas al cansado y que multiplica a quien no tiene ninguna. En resumen, este capítulo nos invita a que no nos dejemos perturbar por la idea que el día del Señor está presente. Hermanos y hermanas, esta será una época terrible de juicio, en el cual se manifieste el poder de Satanás a través del hombre de pecado. Pero para usted, que cree en Jesucristo como su Salvador, no le esperan esas cosas terribles, porque su esperanza de gloria, no de juicio, por la obra perfecta de nuestro Señor. Pero sí, esto sí le hago énfasis. Dios espera que usted y yo mantengamos un testimonio de esa esperanza a través de una vida de lealtad y fidelidad en toda palabra y obra. ¿Es esta su realidad o es otra su realidad? Si fuera otra realidad, si usted no está siendo fiel, si usted, hermana y hermano, está dando un falso testimonio, aunque usted me diga: hermana, nadie me ha visto, pero Dios le ha visto, y su situación afecta su entorno. Si usted está en esa situación, pídale perdón a Dios. Esta es la noche de la oportunidad. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase, hable con el Espíritu Santo y dígale: Espíritu Santo, convénceme de pecado, de justicia y de juicio. Que mi conciencia no esté cauterizada, que yo pueda ser sensible a tu voz y que pueda arrepentirme de ese pecado y apartarme de él y ser firme y determinante en mis decisiones. No, usted tiene que ser implacable con usted mismo y usted misma. No se dé tregua ni busque atajos, porque Dios es un Dios recto, un Dios de orden, un Dios leal, un Dios fiel, y no se merece que usted le pague mal habiéndole hecho el bien.